del que yo me aproveché al máximo. Y por lo tanto creo que es complicado que me parte este reconocimiento merecido a mí ya hemos amigo siempre, admirado profesor, compañero, tercero. Bueno, y dicho esto, entramos en medias res. Medias res. Decía Horacio, medias res. Vamos a hablaros de la retórica, de la predicación. Y os voy a ofrecer, digamos, una imagen de lo que voy a desarrollar al hablar de este tema. Vosotros sabéis que cuando el cristianismo socialmente domina ya el ámbito romano, de Constantino en adelante, social y políticamente, entonces tiene que adaptarse al medio ambiente que lo rodea, al medio cultural. Y el cristianismo tiene unas funciones. La primera, conocimiento del libro sagrado, de la Biblia. Segunda función, transmitir ese conocimiento a los que les rodean. Por lo tanto, el cristianismo tenía esa obligación. Primero, conocimiento de la Biblia. Segundo, transmisión del mensaje. Para ello, acude a quién? A la retórica. ¿Por qué? Porque la retórica le ofrece, para el conocimiento del texto bíblico, un decálogo, mejor que decálogo, ¿no? Un catálogo de información muy apropiada para mejor conocer lo que es el texto sagrado. ¿Por qué? Porque a través de las figuras y de los tropos, a través de ese lenguaje literario, tú entiendes mejor, comprendes mejor ese libro sagrado, la Biblia. Y a través de la técnica retórica como arte de la comunicación, como arte de la persuasión, de hablar bien, se ofrece también la posibilidad de que puedas transmitir a los que te rodean mejor ese mensaje. Y, ¿de acuerdo? Claro que la retórica presta esa doble función al mundo cristiano. Quien encarna muy bien se identifica muy bien con este concepto es Agustín, San Agustín, porque él había sido profesor de retórica, había ejercido como retórico, conocía muy bien, por lo tanto, la retórica. Y él mismo compone un tratadillo que viene a ser como un catálogo de figuras retóricas para que a través de ese catálogo de figuras nosotros dominemos, conozcamos mejor la lengua de la Biblia. Y compone luego también unos tratados de retórica para que el predicador pueda montar un discurso, hacerlo más persuasivo, hacerlo más atractivo. Bien, estas ideas de San Agustín son las que se van a ir desarrollando a lo largo de la Edad Media. De tal manera que la retórica, en cuanto método interpretativo, va a ser seguido por los que le suceden a lo largo de la Edad Media. Y como método de comunicación, lo mismo. Hasta que llegamos al siglo XII. El siglo XII es un siglo muy importante en la Edad Media. Es el siglo de la fundación de las universidades. Es el siglo en que empieza a haber interés por conocer la cultura clásica. Es el siglo en que se conoce al Horacio que interesa, cuál es el de las sátiras y el de las epístolas. De manera que en ese siglo XII la retórica deja de ser el arte de la predicación para apearse de esa condición y ser el propio hombre que predica el que construya el arte de predicar. Surge, por lo tanto,
esa disciplina nueva, que no es el arte retórica clásica, es el nuevo arte de predicación, porque la predicación como tal, el mensaje como tal, no es un mensaje civil, es un mensaje cristiano, bíblico, distinto, por lo tanto, del mensaje civil. Y si es un mensaje distinto, exige que el arte que se va a ocupar del mismo sea también un arte distinto. De tal manera que en el siglo XII se va a crear el arte de predicación. ¿Vale? Pero eso no quiere decir, como habíamos comentado, en el siglo XII desaparezca el interés por lo antiguo, por lo clásico. Todo lo contrario, es cuando surge un gran interés por el conocimiento de los manuscritos. Y es cuando se descubre la retórica que se llama tuliana, es decir, una retórica muy adaptada a la preparación del discurso, de los discursos, y que es la retórica Herenio o el de Inventio de Cicerón. Y esas van a tener una gran difusión y van a ser objeto de estudio en las universidades, en los centros culturales, en las ciudades, entonces los burgos, ciudades que en Italia siguen teniendo cierta preponderancia, hay centros, escuelas, en donde lo que es el trivio, es decir, la gramática, la retórica, la dialéctica, sigue estudiándose. Pues estas artes retóricas van a tener gran implantación en todos esos centros. Pues bien, esas artes retóricas van a hacer que, con el tiempo, se conviertan, sustituyan a esa arte predicatoria que se había introducido, había sido dominio de la escolástica, es decir, dominio de los teólogos. No olvidemos que la escolástica en gran parte está dominada por la teología. Las universidades, ya sabéis, las grandes universidades que hay, la de Polonia, dedicada más bien a la medicina, más bien al derecho, la de París, dedicada más bien a la teología, pero en todas ellas había la materia de la teología. Y el teólogo era una persona de gran relevancia. Bueno, pues el teólogo es el que se encarga del arte de la predicación. Pues bien, al lado de eso, siguen existiendo las otras artes, las clásicas, con gran preponderancia del arte, las artes tulianas del Inventio de Cicerón o de la retórica de Herenio, que van a acabar incorporando en su seno no solamente aspectos de la retórica civil, no solamente interesarse por la información de lo que es mensaje civil, por discursos públicos, defensas ante un juzgado, exaltaciones de una persona, pero demostrativo, sino que también se van a ocupar de la oratoria sagrada, de la oratoria del púlpito. Y nos encontramos que en el siglo XV desaparece la retórica, esa, digamos, escolástica, retórica de predicación temática, basada en un tema, etcétera, etcétera, en favor de la antigua retórica que se ocupa ya no solamente de lo civil, sino también de lo religioso, de lo cristiano. Bueno, pues este es el esquema general. Influencia de la retórica desde un punto de vista interpretativo, influencia de la retórica desde un punto de vista comunicativo, aparición del arte de la predicación en el XII, de la mano de los teólogos, desaparición de ese arte, del teólogo de esa arte temática en el XV en favor de la recuperación del arte clásico, que se va a ocupar también, no solamente de lo civil, sino también de lo religioso.
Ese es, digamos, el esquema. ¿De acuerdo? Sobre ese esquema, entonces, de manera cursoria, cursorio que decir la carrerilla en latín, modo cursorio, ¿de acuerdo? De la letra cursiva. Bueno, pues voy desarrollando esto que os he dicho y leyéndolo así un poco en voz alta. De manera que yo voy a seguir por aquí y vosotros seguís por aquí. Bien, veremos otro. Durante el periodo tardolatino, el periodo tardolatino suele ser considerado el periodo del siglo IV quinto. ¿De acuerdo? Durante ese periodo, la retórica se decanta en una doble función. Hay muchas retóricas entonces. ¿Por qué? Porque la retórica es una de las materias ya que se va a impartir a nivel público. Es decir, se crean centros de retórica, se crean no solamente escuelas privadas, sino también escuelas públicas municipales, subvencionadas, pagadas por el municipio. Incluso Quintiliano fue un reto pagado por el Estado, por el Estado. Luego ya se van todas las grandes ciudades, van a interesarse los municipios por crear centros escolares. Donde se imparte gramática, retórica y dialéctica. La retórica va a ser la disciplina más atractiva. Bueno, pues tenemos una serie de documentos, una serie de retóricas que han llegado hasta nosotros de esa época. Bueno, pues en esos tratados retóricos que nosotros conservamos, se observan estos dos aspectos. Por un lado, la perspectiva analítica a través del catálogo de figuras, por otro, la perspectiva fáctica a través de la creación literaria. Me refiero a perspectiva analítica. El carácter interpretativo de la retórica. Es cuando se sacan entonces muchos catálogos de las figuras y de los trucos. Porque tú aplicas esos catálogos como una perspectiva literaria a un texto y observas que pues aquí hay esta figura, hay este tronco, y vas entonces haciendo así un análisis. Y luego está el otro aspecto, que es el aspecto de la comunicación, de la retórica, que es la creación literaria. En la creación literaria, en esta época ya entra una nueva variante. No solamente es hablar en público, sino también es escribir. ¿Y escribir qué? Porque no es escribir poesía, eso se había hecho. No es escribir historia, ya se había hecho. ¿Escribir qué? Las cartas. Escribir las epístolas. ¿Por qué? Porque empieza a ser el género epistolar de gran interés, no solo privado, sino público. ¿Por qué? Porque los grandes centros, las grandes administraciones necesitan comunicarse, o bien individualmente o bien institucionalmente. Y para ello hay unos formularios que nosotros conocemos. Bueno, pues esos formularios son los que se empiezan a desarrollar en estas tratados de retórica, que atienden ya a estas regiones. Y entonces el reflejo de la función analítica, pues vemos los esquemas Lexer, bueno, vemos todos esos tratados. Las características son las que veis ahí. Y lo paso porque si no nos da otra opción. Y luego, el aspecto comunicativo, reflejo de la función fáctica son las artes retóricas de la cual no se limitaba a la comprensión del discurso oral, a suadendias, el assuadendi, el as benedicendi, como sabéis, sino que empieza a hablarse ya de las poco epistolari. Esto es un término que no existía, epistolari no existía en el mundo clásico, ni tardío, ni medieval. Es renacentista. Entonces era as dictanti. Dictanti. El dictator era el que hablaba en voz alta para que alguien copiase. Dictatura era no solamente el ejercicio del poder personal, sino también era
alguien que hablaba y alguien que obedecía copiando. ¿De acuerdo? Esa dictadura. Y as dictanti era propiamente el arte de hablar para que se copiase. Y luego pasó a significar también el arte de escribir. No solamente es el que habla, la raíz del dicere, bueno, es hablar en público. Ardictandi es el arte de hablar, hablar para que se copie. Bueno, pues por metodimia dejamos de decir arte de hablar para que se copie, para decir arte de copiar, es decir, de escribir. Y entonces veremos nosotros que en la Edad Media surgen las grandes artes dictaminis, son artes de epistolares. Bueno, claro que este ars epistolari está mal escrito, son los señores que mal escrito, ars bene scribendi o ars dictandi. Bueno, ¿cuál es la incidencia de la retórica del nuevo mundo epistolizado? Bueno, aquí tenemos la figura asombrosa de San Agustín. Bueno, él compone dos tratados, uno de ellos desapareció, pero del que tenemos constancia porque los que le sucedieron nos dieron información sobre él. Uno es el de Modis Locutionum. El de Modis Locutionum es un catálogo de figuras para comprobar todas las figuras que hay en los textos bíblicos, del Antiguo y del Nuevo Testamento. Más aún, llega tal la fama de ver a la Biblia no solamente como modelo de verdad, sino como modelo literario, que San Agustín descubre figuras en la Biblia que no habían sido reconocidas por la perspectiva anterior, por los retos anteriores. Y llegan a hablar incluso de los furta greca. ¿Qué quiere decir eso de furta greca? Furta quiere decir cultos. Griegos, ¿por qué? Porque eran los retos griegos los primeros en haber sacado de la Biblia, extraído de la Biblia, digamos, todas esas figuras de esos retos. Claro que era la Biblia, digamos, el manantial del que se tomaban todas esas figuras. Y luego está el de doctrina cristiana. También tiene esa cuestión un tratadillo, pero que no tuvo mucha repercusión, que es el de Catechizandis Ludicus. Pero ese no tuvo apenas la repercusión que tuvo sí, en cambio, el de doctrina cristiana. El de doctrina cristiana, el libro cuarto, lo que hace es, no olvidéis que San Agustín, ya he dicho antes, había sido profesor de retórica, ¿de acuerdo? El que conocía muy bien la retórica y sobre todo la retórica. Bueno, pues el libro cuarto este es una adaptación del Orator de Cicerón, es decir, una obra retórica de Cicerón, que Cicerón compone ya en su etapa de madurez, digamos, para el servicio de la comunicación. Como el elogio de Petrarca hacia Agustín merece ser recordado. Bueno, ¿por qué? Porque Petrarca dice, oh, tú que has sabido reconocer a Cicerón y no has tenido, en cambio, esa pesadilla que se tuvo San Jerónimo. San Jerónimo tuvo un famoso sueño en el que tiene una pesadilla que dice, que Dios le dice, tú no cristianos, sed ciceronianos. Tú no eres un buen cristiano, tú eres un ciceroniano. Y entonces dice, yo ya he anunciado después de esta pesadilla que tuve, he realizado. Pero lo que pasa es que Petrarca elogia a Agustín por no haber tenido ese sueño y por no haberse sentido anti-ciceroniano. Lo que no dice Petrarca es que luego el propio. Voy a ver un poco de agua. El propio San Jerónimo, su discusión con Rufino, cuando Rufino dice, y tú, que tú mismo reconoces haber pecado por ser ciceroniano, y ahora sigue siendo ciceroniano, pues el propio San Jerónimo dice, es que los sueños son, y no hay que darle más importancia. A esto no hace referencia Petrarca.
La cita hipertrónica se la voy a dejar a vuestro profesor para que queréis. Bueno, la influencia de San Agustín fue extraordinaria. Le han seguido muchísimos autores. Casiodoro, concretamente, es el que nos recupera en parte esa obra perdida de la que habíamos hablado antes, de Modis Locution. San Isidoro lo sigue también, el famoso San Isidoro de Sevilla, enterrado en León, como sabéis. Si vais a León, ahí tenéis precisamente la cripta de San Isidoro, aquí enterrado. Bueno, San Isidoro no, por eso lo llevaron los franceses en la revolución, cuando vinieron aquí en 1808 y tal, con la guerra de independencia, pues se llevaron lo que hicieron, se eran manuscritos, se llevaron todos los tesoros que pudieron, y lo que no lo destrozaron. Y allí dejaron destrozado pues medio San Isidoro. Es una joya del románico. Beda, ruina, etc. Vale. Y un San Agustín, digamos, el de doctrina cristiana, es seguido por quién? Por otros autores como Rábano, Pablo. Rábano propiamente es, lo decimos siempre por aquello de el rábano con los ojos, era Rabanus, recuerdo de Rabanus, pero bueno, decimos Rábano. Pues bien, hubo a lo largo de todos estos siglos, hasta el XII, hubo como esa aceptación de modis locution de San Agustín, digamos, interpretación de la Biblia, de doctrina cristiana como procedimiento para montar un discurso, un sermón. Pero ese método de San Agustín, ese punto de montar el discurso, con unas normas ciceronianas que no eran propias, eran opiniones de Cicerón sobre la oratoria, eran reflexiones de Cicerón sobre la oratoria. No era propiamente una preceptiva retórica, no era propiamente un decálogo de normas retóricas. Pues eso habéis visto vosotros que solamente lo siguió algunos como Rábano. Pero no tuvo mucho eco. El que tuvo eco fue el práctico Gregorio Magno, San Gregorio. Fue una figura muy importante en la historia de la Iglesia. Un poco de la época de San León, de San Leandro, San Isidoro, San Leandro, bueno, de San Isidoro. Bueno, pues Gregorio Magno, en una serie de obras suyas, es mucho más práctico. Bueno, él era papa. Como papa también tienes esa obligación cierta. Hay que decirle a los miembros de la comunidad cómo deben montar un discurso. Pero no andemos con zarandajas de si Cicerón dijo o dejó de decir. Vamos a ir a lo práctico. Y entonces lo práctico es pensar en un doctor Debet, es el doctor, el que va a enseñar, ¿de acuerdo? No el orador. Ella cambia el lenguaje. Doctor, el que va a enseñar, no el orador, de la connotación del orador civil, del orador, vosotros conocéis, el público civil, el Cicerón. Debe pensar, debe sopesar, pensar y pesar, sopesar, debe sopesar. Quiz lo cuatro. ¿Qué es lo que va a decir? ¿Qué es lo que va a decir? ¿Qué es eso? Uy, ¿a quién te vas a dirigir? Por tanto, tienes que adaptar un poco tu lenguaje, las ideas, el texto, al auditorio que lo vas a decir. El momento oportuno. Esta hora, por ejemplo, es lo más inoportuna. El de su norma. Es las 5 de la tarde. 5 de la tarde se nos caen todos los palos. Cuando ahorita, Romato, ¿cómo hay que hablar? ¿Cómo hay que hablar? Hay que saber cómo hay que expresarse. ¿Qué lenguaje tenemos que utilizar? ¿Qué formas tenemos que usar?
¿Y cuánto tiempo? En fin, no aburrir al auditorio y espero que yo nos haga una revisión. ¿Cuánto? ¿Cuánto? Y a esto añade, claro, un principio que es básico, la autoridad. Es que el que habla tiene que ser la persona que tenga autoridad para decir. Y esa famosa sentencia, cuyus vita dispicitur, cuya vida es despreciada, solo queda que su predicación también sea despreciada. Presta ellos predicatio terminatum. Aquello cuya vida es despreciada, aquello que solo queda que también su comunicación sea despreciada. Bueno, pues este tiene un gran peso. Estos principios de Gregorio Magno van a ser seguidos por Isidoro, Rabar Mauro también, pero en el siglo XII, como se había comentado antes, hay un gran cambio. Asistimos a la aparición del ars, mejor que dictaminum dictaminis. Dictaminis aparece también la poesía nova. ¿Por qué? Porque hasta entonces la poesía había sido territorio de la gramática. No se había liberado de esa condición del gramático. Y entonces surge una poesía nova que está inspirada en ¿dónde? En el ars de Horacio. En la epístola de Horacio. Bueno, la gran novedad, por tanto, es que ahora la predicación adquiere su propio nombre y su propia vida. Ahora hay conciencia de que lo que se predica es distinto a la comunicación civil. Lo que va a decir un sacerdote, presbítero, un sacerdote, lo que él comunica no tiene por qué ser homologado a lo que comunique un orador civil, político, o administrativo, o un predicante. Es otro mundo. El mundo de la comunicación, de lo que se comunica, del mensaje bíblico es distinto. Por tanto, si ese mensaje bíblico es distinta tiene que ser el arte. Por tanto, ya no puede ser un arte retórica, tiene que ser arte de predicación. Surge, por tanto, de mano de Alanus de Insulis, Alano de Lige. Lige es una ciudad que sabéis dónde está el norte de Francia. Alano de Lige, Insulis, Illa, en gallego, y en catalán creo que también es Illa. Illa. Y en francés, la Illa, Illa. ¿De acuerdo? Bueno, pues crea ese arte. El esquema que toma el gregoriano y el desarrollo que hace del mismo va a ser el desarrollo de la retórica clásica. O sea, la retórica clásica es utilizada ahora servilmente. Antes la retórica clásica era el instrumento que servía para que el mensaje bíblico fuera subordinado, o sea, el mensaje bíblico estaba subordinado a la retórica clásica. Ahora no. Ahora, el mensaje bíblico se apea, se ennoblece, sube de categoría y, por tanto, el mensaje bíblico pasa a tener la condición de superioridad intelectual, cultural, etcétera, etcétera. Y la retórica de predicación pasa a tener también ese carácter de superioridad intelectual. Y entonces, la retórica clásica pasa al segundo plano. La función ancilar de Anquila, que podemos otro que se decía, la filosofía es Anquila teologia. Fue así, la filosofía al servicio, Anquila, ancilar, la filosofía criada de la teología. Bueno, pues aquí lo mismo.
la retórica clásica, que en principio era la domina y la anquilar era el mensaje bíblico, ahora el mensaje bíblico sube de categoría, la retórica bíblica, la retórica de la predicación sube de categoría, y entonces la que pasa a tener una función ancilar es la retórica clásica. ¿Y dónde lo vemos? Pues en ese planteamiento que hace a lado de eso, de ese vídeo, vamos a ir pasando, en el que, a través del qualiter, desarrolla de cómo hay que predicar, desarrolla todo el esquema de la retórica clásica. Bueno, desarrolla todo el esquema. Tenéis ahí. En definitiva, habla de un género oratorio diferenciado de la oratoria civil, la predicación, cuyo objetivo es instruir en cuestiones de moral y fe, partiendo de la razón y de la autoridad bíblica. En consecuencia, exige un arte propio para este nuevo género. Este arte nuevo es ya competencia del doctor en teología, pues la predicación está basada en la lectio del texto bíblico, en la disputatio y la disputatio. Te voy a contar al principio, la retórica de la predicación pasa a ser dominio de la escolástica, del teólogo, y entonces el teólogo, a la hora de interpretar el texto bíblico, lo hace, como sabéis, escolásticamente, formalmente, división del tema, interpretación del tema, distinción del tema, contradistinción, analogía, confirmación, etc. El esquema teológico, que es el esquema de las disputaciones. ¿Y qué más? Bueno, he comentado que la función del teólogo era lectio, disputatio y predicatio. Va a ser el teólogo el encargado de la predicación. ¿En manos de quién se pone esto? ¿De quién va a ser? De los dominicos. ¿Por qué? Porque son a los que se le va a conceder también la autoridad papal para juzgar lo que es correcto y lo que no es correcto. A ellos se les entrega precisamente la Inquisición. Va a ser, claro, en esta época hay muchísimas variantes interpretativas, hay muchísimas, vamos a decir así, herejías, muchas variantes. Hay que unificar esto. Y entonces tiene que ser el teólogo el que fije el criterio, ¿no? Y entonces hay un método teológico, y ese método teológico es el que se va a trasladar al sermón, a la predicación. Como veis, no estoy siguiendo para nada un poco el esquema, porque bueno, todavía. En definitiva, ha definido el concepto de predicación frente a los demás discursos. Ha consagrado el título de arte de predicación. Ha utilizado el guión gregoriano, adecuándolo al método escolástico y poniéndolo al servicio de la teología. Ha utilizado los recursos retóricos clásicos para el desarrollo de este nuevo arte, de acuerdo con la tradición de la ley gregoriana. Por último, ha mostrado cómo la figura de Horacio de las epístolas, el Horacio de los sermones, ha conocido en estos nuevos ambientes culturales, como se ve especialmente en la poesía nova de estos géneros que se ven en las. En Galano se observa, por tanto, una doble vía. El esquema gregoriano, por un lado, y el esquema escolástico, por otro. Gregoriano como plantilla de la que se va a desarrollar todo el discurso. El escolástico como criterio para el análisis de los textos. Pues bien, esto va a dar lugar a que empiecen a discutirse, a componerse y a discutirse muchísimos tratados retóricos temáticos. Sí. Se coge un tema, ese tema se divide en partes,
Cada parte luego a su vez se subdivide, se entra en el análisis del concepto del término, se hacen distinciones oportunas, se atiende a las vías interpretativas, la esta de moda, la vía histórica, la vía alegórica, la vía oral, la vía anagógica. Es decir, es un procedimiento escolástico que se traslada a las artes de predicación y que se va a difundir muchísimo. Yo le he dedicado muchísimo tiempo a esto y algunos alumnos míos hicieron bastante tesis sobre este tema, de verdad que no os orgullo con el tema, porque la verdad es que es un poco más. Pero a lo que vimos, la vía gregoriana y la temática son las que se imponen. Pero, y voy a dejar ya esto y voy a hablaros en público más. Porque si no, yo me canso, os canso. Pero, ya decimos, sí, por supuesto. Pero, en este siglo XII, como os había dicho al principio, en que se crean las universidades, en que se vuelve, digamos, al mundo clásico, en que reaparecen obras que no se conocían, en que Horacio vuelve a estar de moda. Entonces, hay un ambiente, hay un humus que facilita el que la retórica clásica no desaparezca. No desaparezca. Y concretamente esas dos retóricas llamadas turianas, es decir, Marco Tulio Cicerón, de turianos, nombre, prenombre, nombre, pronombre, turianas con nombre Tulio, eran la retórica de Herenio, que es luego en el Renacimiento se descubre que no era de Cicerón, ¿de acuerdo? Vale, los Alpes lo deciden, y una obra que Cicerón escribió de juventud y de la que se avergonzaba más tarde. Pero claro, como eran métodos muy fáciles para enseñar a un chico a aprender a componer un discurso, pues tuvieron gran difusión. Bueno, pues estas dos orillas van a ampliar su proyección y entonces se van a hacer cargo también del sermón, de la predicación. Y con tal motivo, las artes temáticas desaparecen. Y son la retórica clásica la que vuelve a ocuparse de la predicación. Con la distinción, de que ahora ya se habla de un orador civil, y de un no predicator, contionator. Contionator, la palabra viene de contio. Contio viene de conventio, eso suena. Conventio, reunión. Contio es una reunión, es el pueblo reunido. Contionario es hablar ante el pueblo. Contionator es el que habla ante el pueblo. ¿Y por qué ese término? Porque es la traducción que San Jerónimo dio del Eclesiastés. ¿Quién era el Eclesiastés? El Eclesiastés era el hombre que salía de su casa, convocaba al pueblo. Eclesiastés decía salirse, convocando. Convocaba al pueblo a convocatio. Eclesia sería, la traducción propia sería convocatio. Salía, convocaba al pueblo y daba al pueblo. Bueno, pues San Jerónimo crea el término de, no crea, traduce el término de contionator por el Eclesiastés, y entonces va a aparecer en el siglo XV el término de contionator como el representante del predicator. ¿Por qué? Por la influencia de Jerónimo y de Agustín. Y entonces nos encontramos con que la retórica clásica en el siglo XV va a ser una retórica que atienda tanto al aspecto civil como al aspecto cristiano, bíblico.
distinguiendo muy bien entre el uno es el orato, ¿de acuerdo? Y el otro va a ser el continuado. Posteriormente, en el Renacimiento, ¿qué va a pasar? Pues va a pasar que desaparecen las artes dictamen. ¿Por qué? Porque nos encontramos con las epístolas de Cicerón, todos aquellos palabras, todos aquellos es una creación inane, inútil, que traiciona el sentimiento clásico, desaparece el dictaminismo medieval en favor de la teoría epistolar ciceroniana. Y en sustitución de las dictámenes aparecen las notariae, porque siempre se editan formularios. Y los notarios y los administrativos editan formularios. Pues entonces va a ser artes notarias. Por tanto, aquel género que tuvo tanto éxito en la Edad Media, pues las dictámenes. Desaparece también las artes temáticas. ¿Por qué? Porque eran muy pesadas, porque no llegaban a la gente, porque era sermo ad clerum, ad universitarios, el sermón para el clero, pero no era el sermón para el pueblo más pobre. Y entonces eso era muy frío, era muy poco atractivo. Y por tanto el rechazo lógico del pueblo, de la gente, y desaparece en favor de ¿qué? De la retórica clásica, en donde da cabida, digamos, a todo lo que son sentimientos, sensaciones, etc. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado y espero no haberos aburrido. Muchas gracias por vuestra atención. Ahora hacer alguna pregunta, pues tenemos tiempo, ¿no? Sí, claro.